Te bendiga. Es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios. Y es que cuando compartimos su palabra, Dios siempre habla, siempre nos bendice. El tema de esta enseñanza es la sangre del Cordero. Vamos al libro de Apocalipsis en 12:11. Como cristianos, si como cristianos entendiéramos que la sangre de Jesucristo es poderosa, caminaríamos cubiertos siempre en nuestro hogar. Estaríamos caminando a ser más que vencedores. Como cristianos debemos de tener claro que su sangre poderosa nos cubre. La sangre del Cordero no solamente sirve como una expiación por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo arrasa con el reino demoníaco. Muchos cristianos aún no tienen el conocimiento que la sangre poderosa de Jesús nos limpia, nos purifica, nos restaura. Aún no tienen el conocimiento que cuando declaramos la sangre de Jesús en nuestra vida, en nuestras familias, aleja todo demonio. Muchas veces creemos que solo la brujería es un demonio, pero está la muerte, está la enfermedad. Y la sangre del Cordero aleja la muerte. Los poderes de las tinieblas nunca podrán levantarse contra la sangre de Jesucristo. Pero hay un ingrediente fundamental que como cristianos tenemos que mantener activo. Cuando un cocinero va a cocinar, ocupa ingredientes. Y muchas veces ciertos ingredientes no pueden complementar, por decirlo así, un plato. Yo no sé ustedes saben cuál es el ingrediente, pero si no, yo se lo voy a decir. El ingrediente que debemos mantener activo es la fe. La fe debe ser un ingrediente activo al clamar la sangre de Jesucristo. Y debemos utilizarla como arma. Nos ha revestido de instrumentos. Cuando un soldado va a la guerra, ocupa casco, ocupa chalecos antibalas, o ocupa armas. Y nosotros debemos de entender que estamos viviendo una guerra constante con el enemigo, que solo Dios puede ganar, pero tenemos que activar la fe y proclamar la sangre del Cordero sobre nuestra vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra
de Dios. La sangre es preciosa para nosotros los seres humanos porque es preciosa para Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por amor a nosotros. Y es por esa sangre que nosotros podemos gozarnos en su presencia. Dios por medio de la palabra nos muestra la importancia de su sangre. En Génesis 3:21 nos dice: Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Pero su palabra nos dice que Dios hizo túnicas de pieles. Para obtener estas pieles tuvo que haber derramado sangre. En el Antiguo Testamento, las personas sacrificaban corderos a sacrificio a Dios. Aquí nos dice que para obtener estas pieles tuvo que haber derramado sangre, porque las hojas de las higueras no eran suficientes para cubrir a Adán y Eva. Solo la sangre provee una cubierta para la humanidad. No sé ustedes si se pueden imaginar que, digamos, me cubro con unas higueras. No se puede. Ahí no podemos defendernos. Es muy diferente decir: me declaro cubierto con la sangre del Cordero. Declaro que todo tiene que huir por la sangre de Cristo. Solo la sangre provee una cubierta para la humanidad. Su sangre poderosa cubrirá multitud de pecados. Dios tenía un plan de salvación. Sabía que la sangre de su Hijo sería derramada por el mundo. Solo pónganse a imaginar cuánto nos ama nuestro Padre, que solo con el hecho de enviar a su Hijo, volverlo hombre, para que fuera crucificado y que hubiera el derramamiento de sangre solo para salvarnos a nosotros. En Génesis 4 nos habla del sacrificio de Abel y de Caín. Dice que Abel llevó un becerro gordo, hermoso, lo mejor de lo mejor. Pero Caín llevó frutos. Si hay algo que se nos ha enseñado en este ministerio, es que a Dios se le da lo mejor. Cuando venimos a las reuniones, debemos procurar dar la mejor alabanza, la mejor adoración. En Génesis 4
nos dice, aconteció, en Génesis 4:3, nos dice, y aconteció andando el tiempo de Caín, trajo frutos de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo me puedo imaginar la ofrenda de Abel, aquel becerro bonito, gordo, lo mejor. Pero oiga muy bien lo que nos dice Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y le cayó un semblante. Ahora quiero que entiendan, cuando debemos de dar lo mejor, hay que dar lo mejor de nosotros. En el Antiguo Testamento, el sacrificio que se hacía era de sangre y era matando un becerro, lo mejor. Dios mostró que un sacrificio por medio de sangre era el único sacrificio aceptable por Él. Pero ¿qué pasó? Caín lo malinterpretó, como muchas veces los cristianos malinterpretamos la importancia de la sangre de Jesucristo. Muchas veces tomamos en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Muchas veces las personas son indiferentes a este sacrificio, porque oiganme, venir al mundo, saber que vas a ser criticado, que vas a ser azotado, que vas a ser crucificado solo por amor. Solo por amor se puede dar ese sacrificio tan grande que nuestro Señor hizo. La sangre del Cordero aleja la muerte. Quiero que me acompañen en la Biblia, en Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 7 al 13. Pongan mucha atención. Dice, y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente,
es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué dijo Dios que se iba a usar por señal? La sangre del cordero. Dios instruyó a Moisés de que el pueblo tenía que matar un cordero perfecto y rociar su sangre en los postes laterales y dintales de las puertas. Y nos dice, cuando el ángel de la muerte pasó, no entró. Yo no sé si ustedes creen que la sangre del cordero aleja la muerte. Porque los planes del enemigo están en matar. No crean que el enemigo se complace con vernos sirviéndole a Dios. El enemigo se complace que anduviéramos en el mundo con vicios, perdidos en droga, en la prostitución, en el alcoholismo. Pero nos dice que la sangre del cordero nos aleja la muerte. Cuando el ángel de la muerte pasó, no entró en los hogares donde habían cubierto con la sangre del cordero, donde se había rociado la sangre. Dios no permitió. Dios es maravilloso y todo en Él es perfecto. La vida de Jesús está en su sangre poderosa. Vamos al libro de Levíticos, capítulo Levíticos es por su sangre la que nos protege de la muerte y nos da vida eterna. Su sangre poderosa obliga a la muerte a huir. Dios es maravilloso. La sangre del cordero es rosa. No debemos de irrespetarla o ver sin importancia. Aprendamos a valorar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por amor.
la sangre de Jesucristo. Sin su sangre, sin ese sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, estaríamos condenados para siempre. En Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el derramamiento de sangre del Cordero, estuviéramos condenados a la esclavitud, condenados a la muerte espiritual, condenados a estar atados a los vicios, a tantos pecados. La sangre de Jesús nos salva. Josué capítulo 2, versículo 3. Nos dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Porque el temor de vosotros, ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros por la casa de mi Padre, de lo cual daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi Padre, y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Aquí Dios nos dice, Rahab
dice que era una ramera. Pero ella tuvo misericordia de estos hombres de Dios, porque el rey los quería que se los entregara, pero ella los escondió. Y ella le clama a Dios y le pide a estos dos hombres que tengan misericordia de ella y de su casa. Josué 2:15 nos dice, entonces dice, Josué 2:13 dice, y que salvaréis a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Aquí una vez más, Dios nos está enseñando que la sangre del Cordero aleja la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondido ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su padre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocaré. Aquí podemos ver que Dios da instrucción tanto al pueblo de Egipto, cuando le ordenó que matara el mejor becerro, que rociara la sangre del cordero en las puertas y en los dinteles de sus hogares donde ellos vivían. Y miramos que la muerte pasó, no entró, Dios no permitió que tocara a estos hogares que fueron señalados con la sangre del cordero. Y miramos en Josué 2, del 3 al 19, que también le da instrucciones a esta mujer de amarrar este cordón en la ventana por la cual hizo huir a estas personas, a estos hombres de Dios. Y le dijo que todos los que estaban en la casa, adentro de la casa, iban a ser salvos. Rahab y su familia se salvaron de la destrucción de los muros. Yo les decía al principio que uno de los ingredientes
era la fe. Pero aquí también nos muestra otro ingrediente, la obediencia. Si el pueblo de Egipto, si Rahab, no hubieran sido obedientes a las instrucciones que Dios les estaba dando, hubieran sido destruidos. Cuando los muros de Jericó cayeron, solo la casa de Rahab se salvó. Este cordón, estos hombres le dijeron a esta mujer que atara, representaba la sangre del cordero. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La sangre hizo posible que los hijos pródigos vinieran a casa. Antes andábamos en el mundo perdidos, pero Dios nos llamó para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados por su sangre. La sangre de Jesucristo nos sana. ¿Cuántas personas que han puesto la mirada en nuestro Señor han padecido de cáncer, otros desfilan de tantas enfermedades que han sido sanadas? Isaías 53, nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sangre del Cordero nos sana nuestras dolencias, sana enfermedades. Yo conozco una mujer, ella tenía cáncer de estómago y ella es cuñada de mi papá. Y los médicos le habían dado un mes de vida. Recuerdo que mi mamá me decía: vieras cómo oran por ella, y toda la iglesia va a orar y se reúne en la casa de ella a orar. A esta mujer solo le habían dado un mes de vida, pero los planes de Dios eran otros. Ya hace poco más de 10 años de esa situación, y para gloria de Dios,
Dios la sanó. Por eso hay muchas personas. Yo le decía a mi abuela, porque ella me dice, es que mi enfermedad, hija, es esto. Mi enfermedad, hija. Y digo yo, deje de decir mi enfermedad, deje de apoderarse de las enfermedades, porque no son suyas. No son suyas. Dios ya las sanó. Ay, sí, hija, me decía. Pero lo que les quiero dar a entender, que la sangre del Cordero nos sana. Pero hay que clamar a Él. Hay que clamar la sangre del Cordero con fe, con autoridad. La sangre del Cordero nos consagra. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 20. Su palabra nos dice, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. En los tiempos de Moisés, a los sacerdotes se les ordenaba colocando sangre en sus orejas derechas, manos y pies. La sangre los limpiaba del pecado y eran apartados para el servicio de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se consagró a sí mismo para el servicio del Padre y de toda la humanidad. Es su sangre la que consagra y aparta a todos los que deseamos servirles. Yo creo firmemente que los que estamos reunidos deseamos con todo nuestro corazón servirle hasta el último día. Si podemos ver desde el Antiguo Testamento, hubo derramamiento de sangre hasta el día de su venida, el día de la crucifixión. Fue este día donde se dio por terminado ese sacrificio de sangre. Porque por medio del sacrificio vivo que Él hizo por nosotros, por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él venció y destronó al enemigo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos salva, la que nos sana, la que nos consagra, la que nos liberta. Tenemos que atesorar
ese sacrificio. Seamos ejemplo para las futuras generaciones que están por venir. Activemos esos ingredientes que es la fe, la obediencia, y clamemos la sangre del Cordero en nuestra vida. Reclamar la sangre de Jesús sobre nuestra casa, sobre nuestras familias. Aleja la muerte, porque nos dice que su sangre poderosa nos da vida eterna. Su sangre poderosa nos da vida eterna. Y es por su sangre que hemos sido consagrados al servicio de Dios, al servicio de nuestro Padre Celestial. Seamos ejemplo para nuestros hijos, que ellos miren nuestra actitud, nuestra reverencia. Démosle a Dios siempre lo mejor, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Hoy Dios en la actualidad no nos pide que matemos becerro gordo. No nos dice que demos, qué sé yo, algún toro. Él no nos pide eso. Su palabra nos dice que le adoremos. Su palabra nos dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Démosle siempre lo mejor. No vengamos todos aguados. Declaremos la sangre de Cristo, aun cuando venimos camino a la iglesia. Declaremos que Él nos cubre con su sangre poderosa. Y démosle siempre lo mejor. Activemos la fe, practiquemos la obediencia. Porque es muy importante ser obediente. Este pueblo de Egipto, si no hubiera hecho lo que Dios le mandó a hacer, hubiera pasado la muerte y lo hubiera destruido a ellos. Cuando estaba estudiando, enseñando, yo reflexionaba y decía, en los tiempos del COVID, muchos declaramos esta palabra, que nuestra casa estaba cubierta con la sangre del Cordero, y que ni una enfermedad ni una plaga tocaría nuestros familiares, nuestra casa. Así debemos de ser siempre, declarar la palabra, declarar la sangre del Cordero sobre nuestra vida. Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando cada día más
Su sangre aleja la muerte espiritual. Su sangre nos saca de los vicios. Nos salva de la muerte, nos salva de multitud de errores. Su sangre poderosa nos perdona. Él nos perdona. Él nos ama y Él quiere cosas grandes para su pueblo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y declarar que la sangre del Cordero nos reviste día con día. Su palabra nos dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Padre Celestial.